La Guerra de los 7 Años, que se desarrolló entre 1756 y 1763. Fue un conflicto global que involucró a las principales potencias europeas y sus colonias, así como a varias potencias regionales en todo el mundo. Esta guerra es considerada una de las primeras guerras mundiales debido a la escala y la extensión de los combates, que abarcaron Europa, América del Norte, el Caribe, África y la India. El conflicto surgió principalmente por disputas territoriales, rivalidades coloniales y tensiones geopolíticas entre las grandes potencias de la época, Gran Bretaña, Francia, España, Austria y Prusia. Las raíces del conflicto se remontan a las rivalidades coloniales entre Francia y Gran Bretaña en América del Norte y la India. En América del Norte, las tensiones se centraron en la región de Ohio, donde ambas potencias reclamaban territorios para expandir sus colonias. La rivalidad se intensificó con la construcción de fortificaciones y enfrentamientos entre colonos y fuerzas militares. En la India, las ambiciones territoriales de las compañías comerciales británicas y francesas también provocaron hostilidades. El estallido de la guerra en Europa fue desencadenado por el ataque de Federico II de Prusia a Sajonia en 1756, lo que llevó a Austria, Francia, Rusia y Suecia a formar la alianza conocida como la Coalición de Sajonia contra Prusia y su aliado británico. Gran Bretaña, que había estado involucrada en conflictos coloniales con Francia, entró en guerra en apoyo de Prusia, llevando así el conflicto a una escala global. La guerra se libró en múltiples frentes y continentes. En Europa, los principales teatros de guerra incluyeron el continente europeo, donde Austria y Francia lucharon contra Prusia y sus aliados. En América del Norte, la guerra se conoció como la Guerra Franco-Indígena, donde británicos y franceses, apoyados por sus respectivos aliados indígenas, libraron una serie de batallas por el control de territorios clave, como Quebec y Montreal. En la India, las compañías británicas y francesas lucharon por el dominio territorial y comercial. El curso de la guerra fue variado y tuvo numerosas batallas importantes. En Europa, las campañas militares vieron victorias y derrotas para ambas partes, con batallas notables como Rosbach y Leuthen, donde Federico II de Prusia demostró su genio militar. En América del Norte, la batalla de Quebec en 1759 resultó crucial, ya que la victoria británica allí llevó a la caída del dominio francés en Canadá. En la India, la batalla de Plassey en 1757 aseguró la supremacía británica sobre el subcontinente. La guerra fue costosa y devastadora para todas las partes involucradas. Los combates en Europa llevaron a la destrucción de ciudades, la pérdida de vidas humanas y el agotamiento de recursos. En América del Norte, las comunidades coloniales se vieron afectadas por la violencia y la destrucción, mientras que en la India, las batallas tuvieron un impacto significativo en las poblaciones locales y en la economía. A medida que la guerra continuaba, las potencias involucradas buscaron alianzas y apoyo de otros estados. España se unió a Francia en 1761, mientras que Gran Bretaña recibió apoyo de Portugal y Prusia. El conflicto también atrajo la atención de otras potencias europeas, como Rusia y Suecia, que se vieron involucradas en combates en Europa Oriental y el Báltico. El desgaste de la guerra y la presión financiera llevaron a negociaciones de paz. El Tratado de París de 1763 puso fin oficialmente a la guerra y reconfiguró el equilibrio de poder en Europa y sus colonias. Gran Bretaña emergió como la principal potencia colonial, obteniendo vastos territorios de Francia y España en América del Norte y la India. Francia, aunque perdió gran parte de su imperio colonial, conservó algunas posesiones clave en el Caribe y África. España cedió Florida a Gran Bretaña a cambio de la recuperación de La Habana, que había sido capturada por los británicos durante la guerra. La Guerra de los 7 Años tuvo un impacto duradero en la historia mundial. Consolidó el dominio británico en América del Norte e India, sentando las bases para el surgimiento del Imperio Británico como la potencia dominante en el siglo XIX. Además, exacerbó las tensiones entre Gran Bretaña y sus colonias americanas, sentando las bases para la Revolución Americana apenas una década después. En Europa, el conflicto contribuyó a reconfigurar el equilibrio de poder y sentó las bases para futuros conflictos, incluida la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. La Guerra de los 7 Años, con su alcance global y sus implicaciones duraderas, sigue siendo uno de los eventos más significativos del siglo XVIII. Si has llegado hasta aquí, considera suscribirte, darle a like y puedes comentarme sobre lo que quieres que hable. Un saludo y hasta la próxima.